Hola, soy el doctor Gustavo Antonio Huerta Patraca y como parte de esta materia de proceso didáctico, vamos a iniciar con esta primera temática que se denomina currículum y didáctica. Perteneciente a la unidad uno. Vamos a ver los conceptos principales que envuelven a todo esto, lo relacionado con la didáctica, el proceso didáctico y demás. Bien. Para empezar en este rubro tenemos que ubicarnos de manera muy específica, ¿sí? En lo que refiere al proceso de que nos atañe aquí, educación. Cuando hablamos de educación, tenemos que entender que es un proceso, ¿ok? Y tiene ciertas características. Por ejemplo, la educación es totalmente un fenómeno social, parte de las acciones que suceden en la sociedad se refieren a lo educativo. Analizando desde el principio este concepto, encontramos que etimológicamente viene de una palabra que significa del latín educatio onis, ¿sí? Educatio tiene que ver con dos acepciones. Aquí educatio primeramente se relaciona con un concepto que se llama educare y por el otro que se llama educere, ¿ok? Y aquí tenemos una distinción de inicio. Cuando nos referimos a educare, se refiere más que nada al cuidado, a la crianza, al acompañamiento, y esto se relaciona mucho con lo que hacen los padres de familia con nosotros cuando estamos bebés, niños, ¿sí? Y vamos creciendo. Nos crían, nos cuidan, nos apoyan, nos acompañan. ¿Ok? Eso se vincula al concepto de educar. Pero educere o exducere, que es otro vocablo que en las traducciones se ha llevado así, encontramos algo que ya tiene que ver con guiar, sacar fuera, llevar a algo. Y aquí es la orientación hacia explotar el potencial que cada persona tiene. De esta manera yo puedo solo guiar, acompañar, criar, y de otra manera también puedo explotar ese potencial de conocimiento, de habilidades. A la fecha relacionamos más el concepto de educación con este segundo, educere o ectucere, porque justamente los nuevos modelos, los enfoques didácticos, pedagógicos se refieren más a este potencial innato que tienen ya niños, los adultos, los adolescentes y que les permite seguir aprendiendo en ese sentido. Cuando nos referimos a la educación, ¿sí? Encontramos pues varias clasificaciones. Una de las más conocidas y avaladas es el de los tipos de educación por su estructura. Y tenemos que se divide en educación formal, no formal e informal. Vamos a distinguirla. Primeramente, cuando hablamos de la educación formal, es toda aquella que tiene una estructura en un espacio físico autorizado y diseñado ex profeso para ello. Es decir, toda la formación, institucionalización, educación, capacitación, todo lo que se da en instituciones educativas, escuelas, en universidades, es una educación formal y se caracteriza, además de ello, por brindar un documento que certifica, así se llama, certificado, que fulano de tal acudió a primaria, secundaria, a bachillerato, a la universidad, a la especialidad, maestría o doctorado. Es decir, toda la que tiene que ver con el estudio formal avalado por la autoridad, la instancia de gobierno, en este caso la Secretaría de Educación Pública en nuestro país, pues tiene que ver con educación formal. Ustedes mismos, esto que están cursando en la maestría es educación formal. También tenemos la educación no formal. No tiene estos alcances,
en cuanto a potencializar, en cuanto a certificar o otorgar un título, una cédula, un grado de maestría y cédula, por ejemplo, la educación no formal se caracteriza por ser de capacitación para el trabajo, ¿sí? De manera que algún curso, diplomado, taller que tome es educación no formal y eso me acerca a un grado mínimo de especialización. Sin embargo, si quiero especializarme más, pues debo tener la educación formal. Y por último, tenemos a la educación informal, que no tiene la estructura y soporte de acreditación de la formal, ni tampoco expide algún documento de carácter no formal. La informal se caracteriza principalmente porque te brinda el conocimiento, pero no un documento que avale, ¿sí? De esta manera, tenemos, por ejemplo, al chef, estudió licenciado en gastronomía, 4 o 5 años, y se vuelve chef y por tanto, bueno, prepara pues platillos de comida, postres, etcétera, a partir de técnicas que fue aprendiendo a nivel profesional. Pero también a nivel no formal, alguien puede tomar un diplomado en repostería, por ejemplo, en panadería, y de esta manera se especializa técnicamente en un rubro. Pero también puede ser que alguien, y esto es un ejemplo de lo informal, que alguien haya aprendido por la experiencia, que desde niño, niña, pues, con la abuelita, la tía, y entonces le fueron enseñando y puede tener este sazón, este sabor como muy rico. Tenemos tres tipos de educación con un mismo ejemplo, que tiene que ver con la preparación de comida. Alguien que lo hace de manera empírica, bien, pero no tiene ningún saber, ni un documento, ni un título. Alguien que tomó diplomados, cursos, talleres en educación no formal y alguien que está formalizando sus estudios a partir de toda este tiempo dedicado a ello. Entonces, esta es una de las clasificaciones principales en cuanto a lo que se refiere a la educación. Ahora, hablando de la pedagogía, entendiendo la ciencia social que se encarga de analizar el fenómeno educativo y como ciencia, todas las ciencias deben tener tres elementos característicos. Uno, primero que debe tener un objeto de estudio, es decir, un algo que estudiar y que sea único. En este caso, la pedagogía tiene como objeto de estudio a la educación. Todo lo que sucede en educación, como vimos, formal, no formal, informal, etcétera, todo eso es parte de la, lo que tiene que ver con la educación y de manera concreta esta pedagogía que lo analiza. Entonces, primero, objeto de estudio y el objeto de estudio es la educación. Segundo, debe tener teorías que los fundamentan y bueno, hay una serie de teorías pedagógicas que seguramente ya revisaron algunas y a lo largo de la maestría pues van a profundizar más en ello. Y tercero, debe tener ciertos métodos, ciertas técnicas, y en los métodos pedagógicos, ciertas técnicas, pues eso lo lleva a la cientificidad. De manera que la pedagogía, uno, tiene un objeto de estudio que es la educación, teoría y métodos operativos. Esto nos lleva a que la pedagogía no estudia por sí sola la educación, sino que se apoya en otras, como la psicología, el aprendizaje, la epistemología, filosofía educativa, etc. Y en su conjunto, pues le da una visión más global de todo el fenómeno educativo, en este caso. La pedagogía tiene áreas, ¿no? Tiene puntualmente como rubros que atiende. Uno de ellos es la didáctica. Entonces ya vamos ubicando dónde está la didáctica, deriva de la pedagogía. Y dentro de lo mucho que abarca la didáctica se centra, y esto es muy, muy específico, es se centra en el cómo se hace, cómo se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, es decir, cómo se enseña a partir de ciertas técnicas y demás, cómo se aprende a partir de procesos cognitivos, metacognitivos, cómo se evalúa mediante ciertos momentos, diagnóstica, formativa, sumativa. Entonces, tenemos asociados como una serie de conceptos y todo esto deriva de el proceso de enseñanza, aprendizaje de evaluación.
Mientras las teorías educativas argumentan y fundamentan los procesos, la didáctica es operativa, es acción, implementación. Por eso tiene como elementos claves la planeación, la intervención y la evaluación. Y bueno, le da el apellido: planeación didáctica, intervención didáctica, evaluación de los aprendizajes. Y aquí vemos unas características claves de la didáctica. Es operativa, es decir, resuelve, atiende, implementa, aplica, pero también es reflexiva. Después de su aplicación, podemos sentarnos, reflexionar, a ver qué se hizo, qué quedó pendiente, etc. Y la didáctica tiene un elemento muy característico. La didáctica es intencional. Esto significa que cuando yo hago algo de manera didáctica, tiene la intención, implícita o explícita, de promover el aprendizaje. Entonces, cuando hacemos un material didáctico, es algo que creamos con fines de aprendizaje. Una técnica didáctica, una estrategia didáctica, todo lo que tiene el apellido didáctico refiere a que tiene una intención específica de que alguien aprenda, ¿sí? Entonces, el aprendizaje, si bien puede ser por descubrimiento, el aprendizaje intencional es el que caracteriza aquí de manera directa a la didáctica. Y además de la didáctica, dentro de lo pedagógico también se encuentra el currículum. Y aquí, nuevamente, vámonos a la locución latina, al origen etimológico, y encontramos que currículum viene de una locución que se llama curro, que significa carrera, ¿sí? Y la carrera, pues aquí encontramos ya una explicación de por qué le llaman carrera a los estudios profesionales, porque es un recorrido, en este caso académico, profesional, a lo largo de, por eso currículum vitae es esta carrera o recorrido de la vida, mientras que el currículum académico, currículum escolar, educativo, nos refiere justamente a esta serie de pasos en este recorrido que hacemos para ir adquiriendo bagaje de manera formal, no formal o informal. No confundamos el currículum con el plan de estudio. El plan de estudio es una parte del currículum. El plan de estudio, pues, es la lista de materias, horas, créditos del modelo educativo que conforma una licenciatura, un bachillerato, una secundaria. Todos los niveles educativos formales tienen una estructura de su currículum. Entonces, eh, el currículum visto así es más que todo el plan de estudios. Es toda la trayectoria formativa. Recuerden que tiene una intención de que se aprenda y a lo largo del tiempo que planee un currículum, 3 años de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 4, 5 o más de licenciatura. Entonces vaya que es un recorrido, un trayecto, carrera. Entonces, en ese sentido se orienta el currículum como tal. Ahora, el currículum, y esto tiene que ver con el punto número 1 que se encuentra en la parte superior del esquema, ¿de dónde planteo la necesidad de que alguien aprenda o lleva ciertas materias? No sé si se han preguntado por qué las materias actuales tienen un nombre distinto de las materias que ustedes cursaron en la primaria, por ejemplo, en la secundaria. Y esto tiene que ver con que el currículum, igual que la educación como fenómeno social, retoma esas necesidades del contexto. Nos hacen falta agrónomos, médicos, ingenieros, y en función de eso es cómo se van dando las dinámicas del currículum. De esta manera, por ejemplo, cuando surge una situación, una necesidad, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, y esa necesidad tuvo que ser aprendida, tuvo que ser atendida, buscando ciertas situaciones, y bueno, eso da pauta a un proceso formativo en donde nos hacían falta epidemiólogos, pues hay que formarlos,
médicos especialistas con biólogos y ciertas áreas que a partir de la necesidad social se generan. También este mismo currículum pues plantea áreas de formación y materias, el área administrativa, el área legal, el área de idiomas, y cada una de estas áreas agrupa pues la cantidad pertinente de asignaturas de materia. Y también el mismo currículum se evalúa en sí mismo en estos procesos de evaluación continua y formativa, de modo que va viendo qué tanto va respondiendo a las necesidades sociales y las dinámicas de los estudiantes. El currículum, para que lo tengan como más claro, esto es una estructura como de una casa, se conforma de 5 dimensiones. La primera tiene que ver con el proyecto educativo, misión, visión, el modelo educativo, el reglamento, etcétera. Y esto va a determinar de manera precisa cuál es el rumbo, la forma de trabajar y de enseñar en esa institución educativa. Ya como pilares, tiene tres grandes ejes. En el centro está el académico, porque toda institución educativa se caracteriza principalmente por ser académico, más allá del nivel educativo, más allá de otros factores, principalmente es académico, pero se relaciona en lo organizacional, es decir, debe haber una estructura, un organigrama, manuales de puestos, de funciones, roles específicos, etc. Y también procesos administrativos, desde que uno se va a inscribir, desde que va a pedir una constancia, cuando acude uno para ya la graduación en licenciatura o pasar a un grado distinto, todos esos son procesos administrativos. Y finalmente en el techo, ¿sí? Es la proyección social, entendida como estas acciones que realiza la institución para darse a conocer fuera de su contexto, de su zona geográfica, ¿no? Entonces también en esa línea va el currículum. Ahora, ¿cómo se relaciona el currículum con la didáctica? El currículum nos da, como lo vimos aquí, elementos académicos que vienen de la necesidad social y que se traducen a áreas, a materias, a horas. Por eso es que ustedes en licenciatura, por ejemplo, cursaron materias de 2, 3, 4 horas a la semana. Si estudiaron solo en sábado, pues bueno, tenían un bloque. Pero ¿quién determina eso? Todo eso está señalado en el currículum. Pero para que se dé lo que está ahí escrito hay que ponerlo en práctica. Ahí es donde entra la didáctica, de dándole ese sentido, esos ajustes, elementos principales de todo el proceso didáctico para que éste logre la concreción de los fines, perfiles de egreso, objetivos, competencias que tiene el proceso o la propuesta curricular. Pero el proceso didáctico es bastante complejo, muchos elementos al mismo tiempo, y que si los queremos ver por separado nos va a dar como una perspectiva amplia, porque cada uno de estos elementos tiene como características y peculiaridades distintas, pero ya visto de manera global, amplia, pues vamos a ir dividiendo los rubros, los puntos, y todos estos que les voy a mencionar a continuación, uno, tienen una intención y dos, forman parte de este proceso de aprendizaje didáctico, ¿sí? Ahora, dentro de los procesos, la didáctica, todo lo didáctico abarca todo lo de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La enseñanza es todo el conjunto de acciones, estrategias, materiales, recursos, evaluación, todo lo que se hace para promover el interés y el aprendizaje del estudiante. El proceso de aprendizaje está vinculado al de adquisición de estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, siempre los 4. Y el proceso de evaluación, que se puede caracterizar por ser al inicio, desarrollo y cierre de las acciones del proceso didáctico, tiene como finalidad centrarse y revisar en la consecución de estos logros del aprendizaje que estaban planteados
inicialmente en el objetivo, en la competencia de algún contenido o tema. También tenemos las etapas y estas etapas son muy importantes que se las aprendan porque lo vamos a aplicar en la planeación. Siempre debe haber una etapa de inicio, una etapa de desarrollo, una etapa de cierre. Y el contenido, que es el núcleo sobre el cual gira, pues plantea ciertos temas y ciertas actividades al principio de las clases, durante las clases y ya el cierre. Revisión, evaluación, tareas que le llamamos nosotros pendientes, ahí es donde se concreta. También dentro del proceso didáctico vemos los materiales o recursos que se pueden clasificar. Hay distintas clasificaciones, pero a grosso modo son elementos visuales, todo que tiene que ver con imágenes, esquemas, organizadores, gráficos, etc. También podemos utilizar materiales auditivos, podcasts, ¿sí? Son muy utilizados, o que los mismos alumnos generen, por ejemplo, un proyecto donde hagan como una estación de radio y eso se va a volver un pues, archivo de audio y van a ser como transmitidos y difundidos. También obviamente pues hay materiales de texto, libros, lecturas y demás, impresos si es que la línea va hacia lo presencial o digitales si es que las clases van a ser virtuales o híbridas. Dentro de este mismo proceso, ¿quiénes intervienen? De manera específica, estudiantes y docentes, entendiendo que el aprendizaje no solo se da en el aula, ¿no? El estudiante no solo aprende de su profesor, también aprende de sus compañeros, aprende de la comunidad y aprende solo, ¿sí? Muy autodidacta. Tengo una intención de aprender por mí mismo. Dentro de los elementos de comunicación tenemos lo sincrónico y lo asincrónico. Independientemente de que sea virtual, en lo virtual, por ejemplo, ahorita estamos de manera asincrónica porque este video lo pueden ver en la mañana, en la tarde, en la noche, a distinta hora, y se llama asincrónica o asíncrono. De manera que lo sincrónico es cuando coinciden el estudiante y el profesor en el mismo momento. ¿Sí? Puede ser en el mismo momento y en el mismo espacio como cuando le hacemos en la clase presencial. En cuanto a los espacios, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede darse en el aula, que es como el espacio principal, el aula, ¿sí? Sobre todo para la educación formal. Puede ser en la escuela, ya a nivel macro, por ejemplo, creo que todos participamos en los honores a la bandera, en el himno, etcétera, en la primaria, pues es a nivel escuela y ahí aprendimos ciertas cosas. También tenemos la parte de la comunidad. Al ser la educación un fenómeno social, tiene una relación directa, perdón, con la parte de la formación. Las necesidades sociales se atienden en lo educativo y en lo educativo derivan profesionales, personas que van a atender esas situaciones, condiciones sociales. También en el ámbito laboral, ya hablando de educación superior, de educación técnica en prepa, posgrado, también el aprendizaje se da de manera muy puntual en este espacio. Siguiendo con los elementos, también tenemos las modalidades presenciales, coinciden el maestro y alumnos en el mismo espacio físico y momento. Virtual, a través de ciertos elementos no presenciales, y la hibridación o blended learning, que nos mezcla tanto parte de lo presencial con lo virtual, 50-50, 70-30, y así acude a clase con compañeros y también está trabajando de manera virtual, aislado o colectivo. También es importante dentro del proceso educativo el modelo. Los modelos están fundamentados en teorías del aprendizaje, teorías como el constructivismo, el cognoscitivismo, el conectivismo y las neurociencias, que son desde esta parte de teorías. Y también determinando el enfoque, por ejemplo, el enfoque por competencia, ¿sí? Un enfoque hacia lo lúdico, los juegos, ¿no? Entonces, esto también tiene un juego porque dependiendo del modelo, pues es lo que va a hacer en el aula.
También a nivel de evaluación, que forma parte de este proceso, pues yo puedo evaluar para ver cómo llegan, es decir, una evaluación diagnóstica, para ver cómo van avanzando, una evaluación más formativa, y cómo van, qué cuentas entregaron, qué tanto aprendieron. Eso tiene que ver con lo sumativo. Generalmente se realiza al final del proceso de aprendizaje, en la etapa de cierre. En cuanto a la organización, el proceso didáctico puede ser grupal, ¿sí? A ver, lluvia de ideas, ¿no? Tú preguntas y bueno, lo que saben levanta la mano y opina. En equipos, a ver, se van a integrar en equipos de 3, 5, 8 personas y de manera individual, que son como las tres opciones que tenemos. Eh, También en cuanto al tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues bueno, lo que hoy conocemos como metodologías activas, donde se encuentra aprendizaje por proyectos, gamificación, aprendizaje basado en problemas, ludificación, la parte colaborativa, constructiva, muy de la mano de los postulados que Vygotsky presentaba, el aprendizaje basado en casos, las simulaciones, el aprendizaje in situ, que tiene que ver con ir al lugar, ¿sí? En educación superior, quieres aprender de tal, pues vamos a llevarlo a que vea allá en el sitio cómo funciona. Y también dentro del proceso, bueno, están los instrumentos de evaluación, las rúbricas, las escalas, la lista de cotejo, los exámenes, y dentro de los exámenes los tipos de reactivo, de completamiento, de correlación, de falso y verdadero, que ya no se usan tanto, y que nos da como una pauta de todo lo que sucede didácticamente en las instituciones. Si escogiéramos las instituciones por los procesos didácticos que ahí se suscitan, creo que tendríamos que hacer un análisis más a fondo y no solo por dejarnos llevar por las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Ahora, como parte de lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Van a retomar esto que les explico y unas lecturas que ya están señaladas en la actividad con preguntas detonantes para la reflexión, ¿sí? De la mano de esto, pues van a generar la evidencia que ahí está señalada en la plataforma.